¿Cómo te llamas? José Antonio. ¿Qué estudias? Contabilidad. Ok, hoy te voy a hacer unas preguntas sobre la alfabetización, aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Ok? Bueno, más o menos para que entiendas, es un tema muy importante porque es cómo comenzamos a adquirir la lengua y por qué la alfabetización es un aprendizaje que dura para toda la vida. La adquisición de la lengua comienza desde que somos bebés. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Aprendes a hablar, a escuchar sonidos y voces y poco a poco pues empezamos a comunicarnos. Después de la alfabetización no solo es aprender a leer y a escribir, sino comprender, analizar el lenguaje en diferentes situaciones. Siempre seguimos aprendiendo nuevas palabras, formas de expresarnos y diferentes maneras de cómo entender al mundo. ¿Okay? Ahora sí las preguntas. ¿Cuándo crees que empezaste a comunicarte? Pues yo creo que empecé a comunicarme desde chiquito, ya que por las voces que escuchaba de tíos y papás, yo creo que desde ahí empecé a comunicarme. Okay. ¿Sigues aprendiendo cosas nuevas? Sí, sigo aprendiendo cosas nuevas, ya sean buenas o malas. ¿Qué significa para ti la alfabetización? Es la capacidad de una persona que tiene para leer, escuchar y leer información básica. Okay. ¿La alfabetización crees que termina en la escuela o sigues aprendiendo en otros lados, como por ejemplo en tu casa? No sigues aprendiendo, ya que nunca se va a acabar. Conforme va pasando los años van saliendo nuevas cosas y tienes que aprenderlo a leer y a escuchar. ¿Crees que la alfabetización es un proceso que se va construyendo poco a poco o Sí. se queda en cierto lugar? No, se va construyendo poco a poco. Okay. ¿Quién crees que nos enseñó realmente a hablar, la escuela o nuestra familia? Yo considero que las dos, pero más la familia. Porque la familia, desde chiquitos te van enseñando a decir palabras, y en la escuela ya unas palabras que no entiendes, en la escuela los maestros te la enseñas bien a que la pronuncies. ¿Cómo crees que empezaste a leer y a escribir? Ya empecé a leer con los maestros que me enseñaban a leer y a escribir. Bueno, eso ya sería todo, ¿ok? Bueno, como último dato, yo creo que sería la lengua, la empezamos desde muy pequeños y la alfabetización es un proceso que nos acompaña para toda la vida, nunca dejamos de aprender y a comunicarnos. ¿Cómo te llamas? Eduardo, ¿Qué estudias? transicionado. Ok. Bueno, te voy a hacer unas preguntas sobre la reflexión en el momento que comenzamos la adquisición de la lengua y la alfabetización. Eso lo comenzamos a hablar mucho antes de que nos imaginamos y desarrollamos poco a poco con el tiempo en procesos que forman parte de quiénes somos y cómo entendemos al mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezaste a aprender a hablar? No, ¿Por qué no? pues no le veo caso. Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. Ok. ¿Recuerdas cómo aprendiste a leer y a escribir? Sí. ¿Cómo crees? Bueno, en el kinder y en la primaria. Ok. Desde bebés, aunque no lo recordamos, ya estamos aprendiendo el lenguaje, pero ¿cómo crees que lo empezamos a hacer? ¿Será escuchando a las personas de quienes nos rodean o imitando sonidos? Escuchando a las personas que nos rodean, Como por ejemplo. como por ejemplo la familia, que dice papá o mamá. Y cuando empezamos a hablar, nos enseñó realmente? Bueno, más bien, ¿quién crees que nos enseñó realmente? ¿La escuela o nuestra familia? Pues vas aprendiendo con la familia y ya la escuela se encarga de mejorar ese lenguaje. ¿Cómo crees que empezaste con tu familia? O sea, ¿a qué te refieres? De que te van diciendo que digas mamá o papá. ¿Y en la escuela? Y en la
escuela, aparte de que convives con más niños, pues los propios maestros te van enseñando. Nadie recuerda bien el momento en el que empezamos a leer o a escribir, pero ¿eso significa que la lengua es algo natural que se aprende? ¿O algo así? Pues de que se aprende, sí, pero así natural de que naces hablando, porque, o sea, aparte de conforme va creciendo el ser humano, pues vas aprendiendo nuevas cosas, pero así, pues sí, no es como que nazcas hablando. Okay. ¿La alfabetización es un proceso que se va construyendo poco a poco? Sí, pues porque de chiquitos no pronuncias bien las palabras y ya conforme el tiempo las vas pronunciando mejor. ¿Alguna vez crees que dejamos de aprender o es para toda la vida? Nunca dejamos de aprender. ¿Por qué? Cada día se aprende algo nuevo. Ok. Bueno, como último dato, la alfabetización de la lengua comienza mucho antes de que lo imaginamos y se desarrolla poco a poco con el tiempo.